sin que tu alma haya sido sustituida por Cristo en la cruz del Calvario, cuando Cristo ciertamente, por amor a tu alma, se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma y mi alma y nuestras almas, las almas de todos los seres humanos del mundo, vamos a cometer hasta que nos muramos, sin que Cristo nos haya sustituido a nosotros en la cruz del Calvario, hecho cierto que en efecto ocurrió, sin que Cristo se haya dejado, por amor a tu alma, imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que nuestras almas estén incorporadas en nuestro cuerpo, sin que Cristo nos haya sustituido judicialmente en la cruz. Sin eso, por el momento dejando fuera ese evento que ocurrió en la cruz, sin que tu alma, sin que mi alma, sin que las almas de los seres humanos del mundo hayan sido sustituidas por la de Cristo en la cruz del Calvario, por la vida de Cristo, dejándose Cristo en efecto imputar penalmente con los pecados que nuestras almas, la tuya y la mía, y las almas de todos los seres humanos del mundo, vamos a cometer durante toda nuestra vida. Hay que entender que un solo pecado que cometa tu alma, un solo pecado que cometa mi alma, por sí solo, independiente de los demás pecados que pudieran cometer nuestras almas, igualmente condenan el alma a la muerte, porque Dios dijo en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Eso está decretado ya. Entonces el pecado que comete el alma condena el alma a la muerte. Pero vino Cristo, el Salvador de nuestras almas. Entonces, sin que Cristo en la cruz se haya dejado crucificar e imputar penalmente con los pecados que tu alma y mi alma, nuestras almas, los van a cometer todo el tiempo que estén incorporadas las almas a nuestro cuerpo, sin que Cristo haya hecho esta sustitución judicial, sin eso, lo que impide la vida eterna para tu alma es tan solamente un pecado o más. Pero lo que le impide es un pecado, uno. En Hebreos 9:27 dice la Escritura, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez físicamente, y después de esto el juicio. Sin que Cristo, tu Salvador de tu alma, por amor a tu alma, sin que haya hecho eso Cristo, lo cual en efecto sí lo hizo, sin que Cristo te haya sustituido en un juicio de condenación por los pecados que tu alma y mi alma y nuestras almas los van a cometer indudablemente todo el tiempo que nuestras almas estén incorporadas en este cuerpo, que según la palabra del Señor tiene la ley del pecado, que le va a hacer pecar al cuerpo o al alma humana hasta que el cuerpo viva. Sin la sustitución de Cristo ocurrida en la cruz, lo que le impide a tu alma, a mi alma, la vida eterna, es un pecado o más. Pero tan solamente un pecado, por sí solo. Lo que le impide al alma la vida eterna, sin que Cristo nos haya sustituido nuestras almas en la cruz, es tan solamente un pecado. Ahora, Evangelio son buenas noticias de salvación. Es el anuncio de que Cristo, en vez de nuestras almas, en vez de tu alma, en vez de mi alma, Él en la cruz, como estaba escrito acerca de Él, que Él iba realmente a sustituir a la raza humana, era Dios hecho hombre, Él nos iba a reemplazar en un juicio de condenación por los pecados que nuestras almas los vamos a cometer indudablemente
todo el tiempo que nuestras almas estén incorporadas en nuestro cuerpo, todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra. Eso vino a ser Cristo, a sustituirnos en un juicio de condenación por todos nuestros pecados. Ese juicio de condenación ocurrió en la cruz del Calvario. La Biblia nos muestra que en la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados, que es un juicio paralelo o alternativo al juicio final, al juicio ante el gran trono blanco, que está revelado por el Señor a Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. En ese juicio ante el gran trono blanco no hay salvación de las almas, ahí no hay misericordia, no hay gracia, no hay amor de Dios, hay puras condenas. Es decir, grados de condena a la muerte para el alma. El Señor Jesucristo le revela a Juan en Patmos este juicio espantoso y horroroso que es un juicio de condenación. Juan escribe: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, ahí se está hablando de los muertos espirituales, los que en vida física nunca nacieron de nuevo. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte del alma, esta es la muerte segunda. Cuando ahí el alma será lanzada al lago de fuego, ahí ocurrirá la muerte del alma. Pero el alma tiene existencia eterna, por lo tanto se habla de muerte eterna del alma. Estado eterno de muerte. Existencia, pero en estado eterno de muerte para el alma. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, nuestro Dios nos revela que ha hecho el alma humana con existencia eterna. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha otorgado eternidad al corazón de los hombres. Cuando Dios se refiere al alma, en la Biblia le llama corazón. Por ejemplo, en Jeremías 17, 9 y 10, ahí el Espíritu Santo, hablando a través del profeta Jeremías, dice: porque engañoso, más que todas las cosas, y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que pruebo los corazones. Ahí no se está hablando del músculo cardíaco, que es un órgano biológico. Se está hablando del alma. Le llama corazón. En Romanos 2.5 dice el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido. No se está hablando del músculo cardíaco, se está hablando del alma. Ahora, en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice que Dios ha otorgado eternidad al corazón de los hombres, al alma humana. O sea, no todo acaba para el alma con la muerte biológica, la del cuerpo. No, con la muerte del cuerpo, lo que ocurre es que el alma abandona el cuerpo. Y el alma, que tiene existencia eterna, va a parar a uno solo de los dos estados posibles para el alma. Son solamente uno solo de los dos estados posibles, no hay más. No hay un tercer estado posible para el alma. Solamente hay dos estados posibles. Pero cuando el alma abandona el cuerpo, cuando ocurre la muerte física, el alma va a uno solo de los dos destinos posibles. La existencia en vida eterna o la existencia en muerte eterna. Y no hay más. Eso se decide aquí, mientras el alma está incorporada en el cuerpo. Mientras el ser humano no ve lo espiritual, solamente ve lo tangible, lo físico. Por eso que en 2 Corintios 6.2 dice la Escritura, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice: en tiempo aceptable te he oído, dice Dios, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, todo el tiempo que tu alma esté incorporada en el cuerpo, ahora. Estrictamente hablando, ahora, en este mismo segundo, porque tú no sabes si en los próximos segundos tu cuerpo va a morir.
no lo sabes. Entonces, antes de que tu cuerpo muera, tu alma tiene que creer, primero, que el pecado se condena con la muerte del alma. Tiene que creer que el alma va a cometer pecados hasta que el cuerpo físico muera. El alma tiene que creer que el alma está condenada a la muerte por haber pecado, sin que Cristo lo haya sustituido en la cruz, por supuesto. Ahora, el hecho cierto, la buena noticia de salvación, es que Cristo, en la cruz del Calvario, se dejó imputar penalmente con los pecados que empezó a cometer Adán, desde que nació Adán hasta que murió, los pecados que después comenzó a cometer Eva, desde que nació hasta que murió, los pecados que cometió Caín desde que nació hasta que murió, toda su vida, los pecados que cometió Abel y toda la descendencia de Adán y Eva, los pecados que han cometido tus abuelos, mis abuelos, desde que nacieron hasta que murieron, los pecados que has cometido tú, los que ha cometido tu alma, desde que tú naciste en este mundo hasta que tú mueras, los pecados que van a cometer tus hijos, desde que ellos nacieron o van a nacer, toda su vida van a pecar y hasta que se mueran. Es decir, no quedó ningún pecado que haya cometido un ser humano que condena al alma a la muerte, que le impide la vida eterna al alma, que no le haya sido imputado penalmente a la persona de Cristo en la cruz. Ninguno. Penalmente hablando, todos los pecados de la raza humana le fueron remitidos a la persona de Cristo en la cruz. El Evangelio está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahí nosotros leemos el anuncio, oímos el anuncio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, los pecados que tu alma los va a cometer hasta que te mueras, los pecados que mi alma los va a cometer hasta que me muera, los pecados que las almas humanas los van a cometer hasta que se mueran biológicamente sus cuerpos. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, los pecados de todos los seres humanos del mundo, de todas las almas, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el anuncio que tú debes creer, porque es la verdad. Esto es la verdad. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 se habla de la palabra de verdad, el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si Cristo Jesús murió por tus pecados, lo cual es un hecho cierto, totalmente consumado, entonces Cristo ha dado vida eterna a tu alma. Significa que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tu alma los tiene que volver a pagar, siendo tu alma condenada a la muerte. Ya eso no corre. Aquel que en vez de tu alma se dejó imputar voluntariamente por amor a tu alma en la cruz del Calvario con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Recuerda, un solo pecado que tu alma cometa en esta vida, por sí solo, independiente a los demás pecados que tu alma pudiera cometer y que igualmente condenan tu alma a la muerte, un solo pecado, por sí solo, independiente a los demás pecados que tu alma pudiera cometer, igualmente le impide a tu alma la vida eterna, porque ahí tu alma es condenada a la muerte. Cuando tu alma ha cometido un pecado, ya no hay nada en lo absoluto que tu alma pueda hacer, que tu persona pueda hacer o dejar de hacer para que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. Nada. Esto es lo que tú tienes que entender. El pecado se condena con la muerte del alma y no hay más. Sin que Cristo le haya dado salvación de toda condena debido a tus pecados, cuando Cristo, en vez de tu alma, voluntariamente por amor a tu alma, se dejó imputar en la cruz del Calvario con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para hacer efectiva la promesa de Cristo, de Juan 10:28, cuando Cristo dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Oíste lo que dijo Cristo? Mira, nosotros somos mentirosos, pero Dios Hijo dice la verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. Y Él dijo, yo a ustedes les doy vida eterna. No ustedes a ustedes mismos, no. Yo que tengo toda autoridad, que soy el juez de vivos y muertos, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28.
Don't forget, no te olvides. Nunca te olvides lo que Cristo dijo antes de ir a la cruz. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, ¿qué le impide, aparte de que Cristo nos haya salvado en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, dejando nuestras almas exentas de toda condena, con vida eterna, fuera del sacrificio de Cristo expiatorio de tus pecados, de tu alma, ¿qué le impide al alma la vida eterna? Uno o más pecados, pero tan solamente uno. En Hebreos 9:27 leemos: y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sin que Cristo te haya sustituido tu alma en la cruz, hecho que realmente ocurrió, cuando Cristo, por amor a tu alma, se dejó imputar con los pecados que tu alma y mi alma, por cierto que sí, los vamos a cometer toda nuestra vida. Recuerda, un solo pecado que haya cometido nuestra alma, por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudieran cometer nuestras almas, igualmente le impiden la vida eterna al alma, porque la condenan a la muerte. Los pecados no son promediables con buenas obras. Eso tiene que tenerlo muy presente. La condena a la muerte del alma no es negociable, no se negocia. Tú no puedes pretender ofrecerle a Dios algo tuyo para dejar sin efecto la sentencia a la muerte de tu alma por él o los pecados que cometa tu alma. Dice el Señor Jesucristo: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida, en este mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Enfrentado tú en un juicio, en el juicio ante Dios, ¿qué le puedes ofrecer tú a Dios para rescatar tu alma, para que tu alma no sea condenada a la muerte? Nada, en lo absoluto. Las religiones, los religiosos, las predicaciones religiosas, la religión, los religiosos, dicen que sí, que tú, dejando el pecado, guardando santidad, guardando los mandamientos, no pecando más, de esa manera puedes tú obtener un cupo en el cielo, vida eterna para tu alma. Pero eso no es cierto. Sin que Cristo, tu Salvador, el Salvador de tu alma, se haya dejado imputar en la cruz del Calvario voluntariamente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, con los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida, sin que haya ocurrido eso, pero hecho que en efecto ocurrió, pero sin que haya ocurrido eso, lo que le impide a tu alma la vida eterna es un pecado o más, uno solo. El alma que pecare, esa morirá. Tu alma ha pecado, tu alma ha quedado condenada a la muerte y no hay solución tuya para tu alma. O los pecados que tú cometes los paga tu alma, siendo tu alma condenada a la muerte, y nada más. No hay otra forma en que se condenen los pecados o se paguen los pecados, sino con la muerte del alma. O la única posibilidad para ti es que tú creas la verdad, que creas ese hecho histórico acaecido hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, que por amor a tu alma, Dios descendió del cielo tomando forma humana, aquel que es inmortal, aquel que sí puede vencer la muerte, Él, por amor a tu alma, Él que puede volver a la vida después de la muerte, tu alma no, mi alma tampoco. Si nuestras almas tienen que enfrentar el juicio ante Dios, en ese juicio le bastará al alma humana que le sea leído un solo pecado, nada más que uno, para que el alma sea condenada a la muerte, porque así se pagan los pecados, con la muerte del alma. Acuérdate de Ezequiel 18:4, cuando Dios ha dicho: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. El alma que cometiere un pecado queda condenada a la muerte, irremediablemente. El hombre tiene que entender que el pecado se condena con la muerte del alma. No se promedian los pecados con buenas obras. Tampoco las diferentes sentencias a la muerte del alma, conforme a los diferentes pecados que vamos cometiendo en esta vida, es un proceso que sea reversible, ¿no? Sin que Cristo a tu alma la haya sustituido en la cruz,
Lo único que le va ocurriendo a tu alma, en tanto tú vayas viviendo en este mundo, es que cada vez que tú pecas, tu alma va siendo cada vez más condenada a la muerte. O sea, tu alma va adquiriendo grados de condena a la muerte. Nada más que eso. Y fuera de eso, nada más. Nada más. Entonces, lo que hizo Cristo fue sustituirnos en un juicio de condenación ocurrido en la cruz del Calvario, que es un juicio alternativo al juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. En ese juicio ante el gran trono blanco no hay salvación. Ahí sí que hay condenas a la muerte del alma, nada más. Ahí sí que se van a tomar en cuenta los pecados de las almas cometidas en vida. Pero antes de que tú mueras, tú debes creer que Cristo en la cruz te dio vida eterna, que te salvó. Porque es un hecho cierto, esa es la verdad. Todos los pecados que tu alma los va a cometer irremediablemente, inevitablemente, hasta que tu cuerpo muera, le fueron todos remitidos a la persona de Cristo. No solamente los tuyos, los de tu alma, sino que los pecados que cometió Adán desde que nació hasta que murió, todos los pecados, Eva desde que nació hasta que murió, Caín, Abel y toda la descendencia humana. Desde que el ser humano nace, vive y muere. Todos esos pecados, cada uno de ellos, independientemente a los demás pecados que pudiera cometer el alma, uno solo por sí mismo, independiente a los demás, condena igualmente el alma a la muerte, le impide la vida eterna al alma. Pero como Cristo prometió en Juan 10:28, y yo, que soy Dios encarnado, yo, el gran yo soy, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, en Juan 10:28 lo dijo Cristo, y no solamente Cristo lo dijo, lo dijo el Padre. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 10, versículo 10 al 13. El Padre Celestial también ha dicho que nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Que Dios Padre, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida eterna. Está escribiendo Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y en el versículo 13, el apóstol Juan, primera de Juan 5:13, escribe el apóstol: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Todos los que han creído lo que Cristo dijo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué es lo que dijo el Hijo de Dios? Yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10:28. Ahora, la condenación. Primero, las buenas noticias de salvación anuncian una verdad: que en la cruz del Calvario Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Cristo. Dando cumplimiento a lo que estaba escrito de Cristo. Cristo vino a cumplir lo que estaba escrito proféticamente acerca de él. Isaías 53:6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros. ¿Qué es lo que le impedía a tu alma la vida eterna? Uno o más pecados. ¿Qué es lo que fue lo que hizo Cristo para dejar tu alma exenta de toda condena y por lo tanto con vida eterna para tu alma? Se dejó imputar por amor a tu alma voluntariamente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, y no solamente los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, sino con los pecados que tus antepasados han cometido toda su vida hasta que murieron, con los pecados que tu hijo va a cometer desde que nace, vive y muere, con los pecados que tus nietos van a cometerlos desde que nacen, viven y mueren toda su vida, para asegurarse Cristo de que se cumpliera lo que él dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vida eterna significa que el alma tiene existencia en vida, para siempre, nunca más muerte. Eso es vida eterna. Significa inmortalidad para el alma.
Entonces lo que le impide, lo único que le impide al alma humana que tiene existencia eterna es uno o más pecados. Es lo único que le impide. La condena del alma a la muerte es por un pecado. Bastará en el juicio ante Dios que al alma humana le sea visto un pecado, ni siquiera 2 ni 3, tan solamente uno, para que en ese juicio el alma sea condenada a la muerte. Porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Punto. No hay más. De tal manera que las cosas están puestas así sobre la mesa. Habiendo venido Cristo a dar salvación a tu alma, lo que condena a tu alma a la muerte no son tus pecados. No, eso ya no. Porque Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Para que se cumpliera lo que dijo Cristo, que a nuestras almas les dio la vida eterna. Que lo que le impedía al alma humana la vida eterna era uno o más pecados. Y nuestras almas van a cometer pecados, lo queramos reconocer o no, hasta que nuestros cuerpos mueran. No podemos evitar pecar. Entonces lo que te condena a tu alma a la muerte es no creer en el Evangelio, no creer este hecho consumado de salvación de carácter sustitutivo, en donde Cristo sustituye tu alma. Sí, Cristo en la cruz del Calvario estaba representando tu alma. Cristo se puso en vez de ti, en lugar de ti, en lugar de tu alma, en lugar de mí. En vez de ti, en vez de mí, Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma, de la vida de mi alma. En justicia, y Dios es justo, por supuesto que Dios es justo, nosotros somos injustos, pero Dios es justo, nadie es condenado 2 veces a la muerte. Nadie. Si a mí me matan, yo tengo un delito de pena de muerte, la justicia exige la muerte, la pena de muerte para mi persona, y a mí me matan y yo muero, no pueden tomar mi cadáver y volverme a matar. Ya me mataron ya, ¿me entiendes? Ya me hicieron morir. El que murió en vez de tu alma por los pecados de tu alma, que tu alma los va a cometer toda tu vida, fue Cristo en vez de tu alma. Tu alma ya no puede ser condenada a la muerte otra vez por los mismos pecados que le fueron imputados a Cristo, que los ha de cometer tu alma. ¿Me entiendes? Nadie en justicia es condenado a la muerte 2 veces. El que en vez de tu alma fue condenado a la muerte por los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida física, todo el tiempo que tu alma esté incorporado en tu cuerpo, todo el tiempo que tu cuerpo tenga vida física, fue Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ya tu alma no tiene que volver a pagar con la condena a la muerte por los pecados que cometa tu alma en esta vida. Porque mira, Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma. Antes de ir a la cruz, en Juan 10, versículos 17 y 18, antes de ir a la cruz del Calvario, antes de Cristo salvar tu alma, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en vez de la tuya, de la vida de tu alma. Por lo tanto, a Cristo en la cruz del Calvario, para dar cumplimiento a lo que Cristo prometió, darnos vida eterna, para darle cumplimiento a eso que Cristo dijo, Cristo se tuvo que dejar imputar penalmente con los pecados que a tu alma le impiden la vida eterna. Es decir, todos los pecados de tu alma. Cristo no se dejó imputar en la cruz del Calvario con ciertos pecados de tu alma. No. O con los pecados que tu alma va a cometer hasta cierta edad de tu vida, dejándote Cristo expuesto a que si tú cometes un pecado más, entonces no hay vida eterna para tu alma. Primero, tú no podrás dejar de pecar, amigo. Parte fundamental de lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación es que el hombre reconozca que jamás podrá evitar pecar hasta el mismo día de su muerte. Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día
en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz en vez de tu alma por los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida y por los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida, indudablemente. Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda es que el hombre reconozca que jamás podrá evitar pecar. La religión te dice que el arrepentimiento que Dios demanda es el arrepentimiento de los pecados, pero eso es mentira, no es cierto. Nosotros tenemos que arrepentirnos diariamente de los pecados si nosotros cometemos pecados, eso es cierto, es obvio, pero no es el arrepentimiento que Dios está demandando para salvación. No. La palabra metanoia en griego, metanoia, ahí en Marcos 1.15 tú le encuentras la palabra metanoia. En Marcos 1.15 Cristo comenzó a demandar el arrepentimiento y la fe en el Evangelio para ser salvos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, esa palabra es metanoia, y creed en el Evangelio. Nunca el Señor está diciendo arrepentíos de vuestros pecados, no. Está diciendo arrepentíos, metanoia. Eso significa reconoceos que toda vuestra vida, vuestras almas van a cometer pecados hasta que sus cuerpos mueran, que jamás podrán evitar pecar. Reconózcanlo, arrepentidos de vuestra condición moral, reconozcan vuestra condición moral corrompida. También en Lucas 13, Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, también la palabra metanoia está escrita ahí en el griego, que traducía al castellano es arrepentimiento, arrepentidos. En Lucas 13, del 1 al 5, leemos que en aquel día, aquel tiempo, vinieron unos judíos que le contaron a Cristo acerca de unos galileos, a los cuales Pilato había mezclado la sangre de ellos con los sacrificios de ellos. O sea, esos galileos estaban haciendo las cosas bien, estaban sacrificando animales en el templo, según la ley, según la religión judía, según lo que Dios había mandado a Moisés, según la ley levítica. Pero entró Pilato, tomó a estos galileos, los degolló y mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Entonces, a juicio de todo el resto de los judíos, de todos los galileos, esos galileos, porque le habían acontecido tales cosas, tendrían que haber sido más pecadores que todo el resto de los galileos. Entonces el Señor Jesucristo apela a las creencias. Cristo dice, pensáis, pensamientos, creencias, pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo no, antes, si no os arrepentís, metanoia, todos pereceréis igualmente. Es decir, antes, si no cambiáis las creencias que tenéis respecto de vosotros mismos en lo moral, tienen que ustedes creer la verdad, que ustedes son tan pecadores como aquellos galileos a los cuales Pilato los degolló y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de ellos. Tan pecadores como todo el resto de los demás mortales. Arrepentimiento, el que Dios demanda para salvación, que está en Marcos 1.15, en Lucas 13, del 1 al 5, significa reconocimiento de que tú vas a cometer pecados hasta que te mueras y que el pecado condena al alma a la muerte, irremediablemente, y que a menos que Cristo no te haya sustituido en la cruz del Calvario, poniéndose Él en vez de tu alma, para Él, que tiene el poder de volver a la vida después de la muerte, tu alma no lo tiene. Si tu alma en el juicio de condenación, ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, es condenada por un pecado, uno solo, te ha sido leído un solo pecado que tú hayas cometido en tu vida, ni siquiera 2 ni 3, bastará 1, tu alma es condenada a la muerte ahí, en ese juicio. Y cuando tu alma es lanzada al lago de fuego, a la muerte, se hace efectiva la condena y tu alma muere eternamente, tu alma no puede volver a la vida después de la muerte. Pero Cristo sí. ¿Te das cuenta de la sustitución? ¿Entiendes la salvación que Cristo logró por tu alma? Cristo ha sustituido tu alma y mi alma. Acuérdate que Cristo dijo en Juan 10, versículos 17 y 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo un poder único. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11. Cristo dijo, yo tengo un poder, yo puedo poner mi vida, puedo experimentar la muerte y volver a tomar mi vida, resucitar. Tengo poder
de volver a levantarme de la muerte, volver a la vida. Como el pecado o los pecados condenan el alma a la muerte, para evitar que tu alma sea condenada a la muerte, hace 2000 años atrás, Cristo en la cruz del Calvario se dejó imputar penalmente, en vez de tu alma, representando a tu alma, sustituyendo tu alma y mi alma, nuestras almas, se dejó cargar, imputar penalmente con los pecados que nuestras almas van a cometerlos toda nuestra vida, para Él pagarlos con la condena a la muerte de Él, en vez de la condena a la muerte de nuestras almas. Entonces tú tienes que creer que Cristo en la cruz ha dado vida eterna a tu alma. Tienes que creer que cuando Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, le ha dado eterna salvación a tu alma. Que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, penalmente, nunca más tu alma lo tiene que pagar penalmente. Los pecados ahora son morales y hay consecuencias morales para nuestra vida en la tierra. Ya nunca más consecuencias penales para nuestras almas. Mira, la ley Dios la dio para el conocimiento del pecado. ¿Cómo se define bíblicamente un pecado? Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de los mandamientos de Dios, expresados en ordenanzas. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, guarda el día de reposo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no matarás, no codiciarás, no fornicarás. La ley de los mandamientos. Quebrantar un mandamiento es pecar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, desobedece la ley de Dios, de los mandamientos. Desobedece. Cuando uno miente, cuando uno tiene un mal deseo. Dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, pecamos por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo. Nuestra conciencia, según Romanos 2, nos acusa. ¿Cierto? Nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos una mala acción. Pecamos de diferentes maneras. Pecamos con el pensamiento, con un mal deseo, con hablar mal de alguien, con codiciar, con saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecamos por omisión, pecamos por codiciar. El Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 21, dice: oíste que fue dicho en la ley, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio de condenación. Enojarse contra el prójimo es pecar. También en Mateo 5:27, por ejemplo, dice el Señor: oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, se adultera por codicia, por pensamiento. En Romanos 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, los secretos de los hombres, secretos pecaminosos. Entonces pecamos de tantas maneras, de muchas maneras, y yo creo que diariamente pecamos. Por omisión, por incredulidad. Por ejemplo, en Romanos 14:23 dice: y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. O sea, el ser humano que no cree lo que dice Dios en la Biblia peca por incredulidad. El ser humano peca al no amar a Dios con toda la fuerza de su alma, corazón y mente. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Las expectativas que tiene Dios, o los altos estándares de la exigencia de la ley de Dios, nadie la puede cumplir. Amar a Dios, que yo ame a Dios con toda la fuerza de mi alma, mi corazón y mi mente, yo no puedo cumplir los altos estándares de la exigencia de la ley de Dios. Que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, nadie puede cumplir eso. Tiene que ser una persona muy hipócrita o muy negacionista de la naturaleza pecaminosa que está asociada a nuestro cuerpo, que no quiera reconocer la ley del pecado que está en nuestros miembros, que la reconoció el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 23 al 25. Tiene que ser una persona muy hipócrita, con la conciencia cauterizada, como dice 1 Timoteo 4, versículo 1 en adelante, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ¿cierto? Escuchando doctrinas de demonios, a espíritus engañadores que hablarán doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿ya?
¿Qué significa una persona con la conciencia cauterizada? Que no le avisa a la conciencia que es un pecador. Porque la conciencia nuestra, cuando está activa, nos acusa que le hemos dicho una mala palabra a nuestro esposo, nos hemos enojado injustamente contra nuestro prójimo, cuando le hemos dicho una palabra hiriente a nuestro hijo, o a nuestra esposa, o a nuestro esposo, nuestra conciencia nos acusa que hemos pecado contra Dios. Y las personas que tienen la mente cauterizada no tienen la conciencia que les acusa. Tienen la mente cauterizada, son espíritus engañadores que predican que el ser humano en algún momento de su vida, no importa cómo, ayudado por Dios o no ayudado por Dios, por sus méritos, finalmente podrá dejar de pecar, podrá alcanzar la sublimación moral, ser igual a Dios en lo moral. Eso es una herejía. El arrepentimiento que Dios demanda es que el hombre reconozca que toda su vida su alma va a cometer pecados mientras el alma esté incorporada en el cuerpo, en donde está la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos capítulo 7, versículos 23 al 25. Entonces, ¿qué es lo que condena exclusivamente? Lo único y exclusivo que condena al alma a la muerte hoy en día, después de que Cristo ya nos salvó en la cruz, de ahí en adelante, que el alma no crea que Cristo lo salvó cuando Cristo murió por sus pecados en la cruz y fue sepultado, que murió por sus pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que el alma humana no crea en el Evangelio, eso no condena. Que el alma no entienda que ya Cristo le dio vida eterna a su alma, que no la reconozca, que no sepa dónde va después de morir el ser humano, eso lo condena. Porque el ser humano que no sabe con seguridad a dónde va después de morir, eso es prueba suficiente de que esa alma no ha creído lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo para salvar nuestras almas, lo que hizo en la cruz del Calvario. En Marcos 16, versículo 16, al final del versículo, ahí tú entiendes cuál es la condena finalmente a la muerte del alma. Ya no son los pecados. No, el tema de los pecados quedaron todos resueltos en la cruz del Calvario, por lo menos en el aspecto penal. Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. No dijo Cristo, el que fuera un pecador será condenado. No. El que cometiere pecado será condenado. Tampoco. El que no guardare santidad será condenado. Tampoco. El que no se mantuviere cumpliendo los mandamientos será condenado. Tampoco. El que fuera un pecador será condenado. No. El que no dejare el pecado será condenado. No. El que fuera un pecador, el que cometiere pecado será condenado. No, no. Cristo dijo bien claramente, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Tu alma es condenada por no creer que Cristo, en vez de tu alma, en la cruz del Calvario, murió por tus pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para darte salvación y vida eterna a tu alma. Eso es lo que te condena. Que tú no te entiendas salvo y con vida eterna por lo que Cristo hizo por ti, no por tus méritos, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Tu alma es condenada por no creer lo que Cristo hizo por ti, por no creer en el Evangelio y por no creer lo que Cristo y el Padre dijeron respecto de ti, respecto de mí. Cristo dijo, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, yo les doy vida eterna a ustedes y no perecerán jamás. Tú eres condenado por no creer que Cristo te dio vida eterna y que tú por ningún pecado que cometas perecerás, nunca más. Por eso eres condenado. Tú eres condenado por no creer lo que el Padre dijo. Primera de Juan 5, versículo 10 en adelante. Este es el testimonio del Padre, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna. Ese es el testimonio que el Padre ha dado respecto de su Hijo. Y si tú no crees que el Padre te dio vida eterna, estás tratando al Padre Celestial como un mentiroso. Si tú no crees lo que dijo Cristo, que Cristo te dio vida eterna y que tú no morirás jamás, estás tratando a Cristo como un mentiroso. Entonces lo que condena a tu alma al lago de fuego no son tus pecados. Lo que condena a tu alma al lago de fuego no es que tú cometas pecados, no. Los pecados fueron todos condenados en Cristo, los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Lo que condena, lo que única y exclusivamente condena hoy, después que Cristo murió por tus pecados en la cruz, de ahí en adelante, lo que condena a tu alma es que tú no creas lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo por tu alma. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Tú, al no creer lo que Cristo dijo,
al no creer que Cristo te dio vida eterna, eso significa que cuando tú cometes pecado, no hay nunca más condena penal para tu alma tiene la vida eterna, porque lo único que le impedía al alma humana la vida eterna era uno o más pecados, 1, 2 o más, pero tan solamente uno, y de eso se encargó Cristo en la cruz. Cristo en la cruz del Calvario se dejó imputar con los pecados de toda la raza humana del mundo, no solamente los tuyos ni los míos, de todos los seres humanos que pisarán este globo terráqueo. Desde que Adán nació, pecó, comiendo del fruto que Dios le mandó no comer, hasta que murió, y de los pecados que cometerá la última persona que pisará este globo terráqueo. Desde que él nazca, viva, cometa pecados y muera. De esa manera, para darle vida eterna a todas las almas humanas. En la cruz del Calvario, Cristo nos salvó, nos dio vida eterna a cada alma humana de este mundo. Cristo, el Creador, nos salvó. Cristo está exento de culpa de que tu alma se vaya al infierno. Ya te salvó. En Tito, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo escribe a Tito: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó, hecho consumado. Antes de entregar su espíritu, Cristo, el crucificado en la cruz, habiendo perdido hasta la última gota de sangre, habiendo derramado hasta la última gota de sangre, totalmente deshidratado, era imposible que un crucificado, estando a punto de morir, pudiese hablar. Pero ¿sabe lo último que exclamó Cristo antes de entregar su espíritu? Ahí en la cruz. Tetelestai, gritó el Señor, exclamó con alta voz. Los soldados romanos abrieron los ojos impactados, porque era imposible que un crucificado, estando a punto de morir, pudiese llegar a exclamar con tan gran voz, porque era Dios, por eso. Era divino el que estaba en la cruz, era Cristo. En 2 Corintios 5:19 leemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. El que estaba en la cruz era Dios. Y antes de entregar su espíritu, exclamó: ¡consumado es!, a gran voz. Y los soldados romanos, el centurión, quedó impactado, porque era imposible que una persona crucificada, estando a punto de morir en la cruz, pudiese siquiera abrir la boca o decir algo, porque era costumbre de que los labios se pegaran al paladar. Estaban totalmente deshidratados los crucificados en la cruz, de tal manera que era imposible que alguien, estando a punto de morir, habiendo sido crucificado, perdiendo sangre, la sangre de su cuerpo, pudiese esbozar lo que dijo Cristo a gran voz. Cristo dijo: Tetelestai, consumado es. Lo que tú me encomendaste, Padre, poner mi vida en vez de las almas de los hombres, lo he consumado. Yo he dado salvación, he pagado por cada pecado que ellos cometerán mientras vivan sus almas en sus cuerpos. Les he dado vida eterna. Tetelestai. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, versículos 17 y 18. Poner mi vida en vez de tu alma, de la vida de tu alma. Cristo te salvó en la cruz, te dio vida eterna, y lo único que condena a tu alma a la muerte es no creer que Cristo te salvó de toda condena. Es lo único que te condena. Lo único que condena a tu alma no son tus pecados, sino que tú no creas que ya Cristo te perdonó todos tus pecados penalmente en la cruz, cuando Él se dejó imputar con todos aquellos que tu alma los va a cometer toda tu vida, al igual que mí, al igual que mi alma, porque jamás podremos evitar pecar. Es por eso que Cristo tuvo que reemplazar toda nuestra vida. Toda nuestra vida tuvo que ser reemplazada. Cristo puso su vida en vez de la vida de tu alma, que vivirá todo el tiempo que esté incorporada en tu cuerpo. Toda la vida física que viva tu alma en esta tierra. Entonces lo que condena a tu alma no son tus pecados. No, eso ya quedó resuelto en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 leemos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados en aspecto penal, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuáles actas de los decretos condenatorias? El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que comete pecado, su alma tiene que ser condenada. Decretos condenatorios quedaron anulados. ¿Por qué? Porque esos decretos condenatorios se aplicaron sobre Cristo en la cruz. ¿Y por qué, si Cristo jamás cometió un pecado? Porque en Cristo, en la persona de Cristo,
judicialmente, le fueron imputados los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida. Si Cristo te estaba salvando de tú ser condenado a la muerte de tu alma. No quedó ningún pecado que tu alma los va a cometer toda tu vida que no le fue imputado a la persona de Cristo en la cruz. Para de esa manera dejar con vida eterna tu alma. Que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, penalmente tu alma lo tenga que pagar por la muerte de tu alma. Nunca más. Eso ya quedó resuelto. Cristo te salvó en la cruz. Estas son buenas noticias de salvación. Esto es evangelio. Esto sí que son buenas noticias. Por lo tanto, lo que condena a tu alma a la muerte es que tú no creas lo que Cristo dijo, que Cristo te dio vida eterna y que no perecerá jamás, que tú no lo creas, y que no creas lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que en vez de tu alma, por amor a tu alma, en vez de ti, en vez de tu alma, Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma lo va a cometer toda tu vida, hasta que te mueras, para que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tu alma los tenga que volver a pagar, siendo tu alma condenada a la muerte. Porque aquel que ya los pagó hace 2000 años, por ti, en vez de ti, con la muerte de él, en vez de la muerte de tu alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. La ley Dios la dio para el conocimiento del pecado, no para que el ser humano intentando cumplir los mandamientos de Dios fuera justificado. En Romanos 3, 19 y 20 leemos: porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley no dijese, no mentirás, cuando nosotros mentimos, sin ley no sabríamos que estábamos pecando. Pero ahora, como ya está escrito, que Dios dijo, no mentirás, cuando nosotros mentimos sabemos que estamos pecando. En Gálatas 3:24, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: de modo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Un ayo es una guía, un tutor que nos lleva a Cristo. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Verdad, Cristo ya salvó tu alma, le dio vida eterna. Verdad, por ningún pecado que tu alma cometa en esta vida, tu alma tendrá que ser condenada a la muerte, penalmente, nunca más. Verdad, tu alma va a cometer pecados toda tu vida, hasta que tu cuerpo muera. Verdad, el alma es condenada a la muerte por pecar. Verdad, el pecado se condena con la muerte del alma. Verdad, Cristo, en vez de tu alma, para salvar tu alma, de tu alma ser condenada a la muerte por tus pecados, en la cruz se dejó imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para Cristo ser condenado a la muerte en vez de tu alma y por todos los pecados que cometa tu alma en esta vida. Para cumplir lo que Cristo dijo y lo que el Padre nos dijo, que nos dio vida eterna. Lo que te condena, verdad, que no creas que Cristo ya te salvó, que tú no creas que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso te condena, que tú no creas en el Evangelio. Verdad, que tú no creas lo que Cristo dijo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Que tú no creas que Cristo te dio vida eterna cuando en vez de tu alma, Cristo, aquel que tiene poder para volver a tomar su vida después de morir, y eso en efecto Cristo hizo. Por eso que el Evangelio anuncia que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo en los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, justifica a todo aquel que ha creído que Cristo le salvó. Pero Cristo no podrá justificar a un incrédulo, a una persona que no sabe a dónde va después de morir, que no cree que el pecado se condena con la muerte del alma, que no cree que él necesita la salvación de Cristo, que cree que él puede dejar de pecar, que cree que él no peca o que él no tiene por qué ser objeto de ninguna condena. Esa persona es condenada al infierno. Ahora, la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Toda ley humana tiene dos componentes, la componente penal y la componente moral o civil. Una persona que viola la ley humana se arriesga a una condena penal y a una condena civil.
Por ejemplo, los autos, los vehículos que vienen en la calle, si quebrantan la ley, cruzan una calle, no respetando la luz roja, se arriesgan inmediatamente una condena civil, una multa económica. Pero si además esa acción que hicieron resulta en un choque con resultado de muerte, se arriesgan una condena penal también. O sea, el aspecto penal y civil de la ley está vigente en la ley humana. La ley de Dios también tenía estas dos componentes, la componente civil y moral y la componente penal. En Mateo 5, dijo el Señor: no penséis que he venido a abolir o a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Ahora, también leemos en Lucas capítulo 16, versículo 16, que Cristo mismo dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. Y en Efesios 2, versículo 15 leemos: de Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Pero cómo? Cristo mismo dijo: no penséis que he venido a abolir sino a cumplir la ley, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. Cuando Cristo vino al mundo, la vino a cumplir la ley. Fue el único que la cumplió. Él nunca la infraccionó, nunca pecó. Más cuando Cristo murió por nuestros pecados, la abolió penalmente, en el aspecto penal. Acuérdate que la ley, como toda ley, la ley de Dios tenía dos componentes. La componente penal, que cuando tú infringes la ley eres condenado penalmente. El alma tiene que ser condenada a la muerte, el alma que pecare esa morirá. Pero también hay una componente moral. O sea, hay una consecuencia al pecar en esta vida. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo está escribiéndole a personas salvadas que pertenecen al cuerpo espiritual de Cristo, a la iglesia que se congregaba en Galacia. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Oh santo de Dios, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, ojo que le está hablando a salvados, ¿eh? El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, con E minúscula, el original lo escribe con E minúscula, dando a entender que es el espíritu nacido de nuevo del ser humano, del Espíritu Santo, con E mayúscula, segará vida eterna. Es decir, hay una ley de la siembra y la cosecha. Al pecar hay consecuencias morales para el salvado y para todo ser humano. Dios no puede ser burlado. Cuando uno peca, hay consecuencias en esta vida, consecuencias de todo tipo. Inclusive puede ser la muerte física. Ese es el aspecto moral. Cuando uno peca, el aspecto moral de la ley. La ley de Dios tenía el aspecto penal y el aspecto moral o civil, consecuencias morales de dolor, tristeza, vergüenza, incluso la muerte física. Pero la más terrible era la consecuencia penal. De esa consecuencia Cristo se encargó en la cruz, aboliendo penalmente la ley. Es por eso que leemos en Efesios 2, 15, aboliendo en su carne, Cristo en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos en el aspecto penal abolida. ¿Y qué es lo que dice Romanos 5, 2 y 5, 13? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, sabemos que fue por Adán, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En el aspecto penal, lo que tiene que ver que cuando nosotros pecamos, penalmente nuestras almas son condenadas a la muerte, eso ya no va más. Porque en el aspecto penal de la ley, Cristo la abolió en la cruz del Calvario, abolió la ley en el aspecto penal. Ahora cuando pecamos, somos condenados moralmente. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Por eso que no hay que pecar. Porque incluso el salvado que peca, contrista al Espíritu Santo, apaga al Espíritu. Dice la Escritura, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo que está en nosotros se apaga cuando pecamos. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros se contrista cuando pecamos. Todas las exhortaciones a la iglesia son a no pecar. Primera de Juan capítulo 2 dice, Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces,
En el aspecto penal de la ley ha quedado abolida. Y donde no hay ley, en lo penal, no se inculpa penalmente un alma. Ya no hay más condena a la muerte para el alma. Entonces, no creer esto que Cristo hizo y el resultado tan maravilloso para nuestras almas, eso es lo que condena. El no creer la salvación tan maravillosa que Cristo consumó en la cruz del Calvario para nosotros, para nuestras almas. Que cuando pecamos penalmente nunca más hay condena penal para el alma. Ahora, la incredulidad del hombre invalida la salvación consumada por Cristo en favor nuestro, y entonces al invalidarla se le hace efectiva la condena penal al alma humana. Es por eso que en Juan 8:24 el Señor advierte personalmente a los incrédulos, y Cristo advierte y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Cristo es tu Salvador, que Él ya te salvó en la cruz, cuando penalmente se dejó imputar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para pagarlos Cristo uno a uno, todos, para dejar exenta de toda condena penal a tu alma, de esa manera darle vida eterna a tu alma. Si tú no crees, entonces tu incredulidad no solamente te hará creer mentiras, las mentiras religiosas, sino que además tu incredulidad convierte a Dios, que no miente, en un mentiroso. Y eso no tiene perdón de Dios. Eso es lo que te condena, tu incredulidad. El hecho que tú no sepas a dónde vas después de morir, que no tengas certeza de eso, es prueba suficiente que no has creído que Cristo ya te salvó en la cruz. Y eso te condena, tu incredulidad. Porque aparte de estar invalidando la salvación de Cristo por debido a tu incredulidad, estás haciendo a Dios mentiroso. Dios Padre dijo que nos dio vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 13. Dios Hijo ha dicho que nos ha dado vida eterna y que no pereceremos jamás. Juan 10, 28. Y tú no lo has creído. Y al no creerlo, tu incredulidad hace a Dios un mentiroso, en circunstancia que Dios no es mentiroso, Dios es veraz. Tú eres el mentiroso. Y tu incredulidad invalida la salvación para tu alma. Entonces ahora tú tendrás que pagar y morir en tus pecados y pagar por tus pecados. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, nos salvó, nos dio vida eterna, nos dejó exento de toda condena penal. Ahora las condenas cuando pecamos son morales, no penales. Eso es, condenas solamente morales, ley de la siembra y la cosecha. Pero al no creer esta tremenda resultante tan maravillosa para tu alma, no creerla, invalida la salvación para tu alma por tu incredulidad. Haces a Dios un mentiroso y además tu incredulidad te condena. Cristo dijo en Juan 3:18, hablando acerca de sí mismo Cristo, está hablando acerca de su misma persona, de su propia persona. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Escuchaste lo que te condena? No creer en lo que dijo el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que te condena. La condena es por no creer, no por pecar, no por cometer pecados, no por ser un pecador, sino por ser un incrédulo a la salvación consumada en favor de tu alma por Cristo en la cruz. Que tú no creas que cuando mueres te vas al cielo gracias a que Cristo te salvó en la cruz. Que tú no creas que tienes vida eterna. Que no creas haciendo el sacrificio de Cristo inválido para ti debido a tu incredulidad. Lo único que te condena no son tus pecados, sino tu incredulidad a lo que Cristo dijo, a lo que el Padre dijo y a lo que Cristo finalmente realizó en la cruz, dándole cumplimiento a la promesa de la vida eterna. Que Cristo murió por tus pecados significa que Cristo salvó tu alma de toda condena. Ahora los pecados para todos los seres humanos del mundo son de carácter moral. Hay condena moral, civil, igual que la ley humana. Cuando tú infringes la ley te arriesgas a una condena civil, multa económica, pero también te puedes arriesgar a una condena penal, presidio o pena de muerte. Pero la parte penal Cristo la abolió, la parte de la ley. La parte penal de la ley Cristo la abolió, Efesios 2:15. Dejando vigente la ley en el aspecto moral. Pero al no creerlo, no creer esta gran resultante de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, que donde no hay ley no se inculpa al hombre de pecado, Romanos 5:13, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado.
donde no hay ley en lo penal, no hay ley penal que condene tu alma cuando tú pecas a la muerte, porque el que fue condenado a la muerte en vez de tu alma y por todos los pecados de tu alma fue Cristo. Por eso ha quedado inválida la ley en lo penal, abolida. Que tú no creas eso, eso te condena. Que tú no adores a Cristo porque Él te salvó. Que tú no ames a Cristo porque Él derramó su sangre para la limpieza de todos tus pecados, eso te condena. El que tú estés procurando ser salvo por la religión pentecostal, católica, mormona, testigo de Jehová, Kingdom Now, Reino Ahora, Iglesia en la Viña, la religión que sea, eso te condena. Porque ya Cristo te salvó, tú no tienes que ser salvo, ya Cristo te salvó, ya te dio vida eterna en la cruz del Calvario. La salvación totalmente consumada, de aspecto sustitutivo, Cristo en vez de tu alma, y Cristo siendo condenado a la muerte por los pecados de tu alma, y Cristo muriendo por tus pecados, ya fue consumada esa salvación, y a ti se te hace efectiva al creerla. Cuando tú le crees a Cristo que Él te dio vida eterna y que no perecerá jamás, cuando tú le crees, porque Cristo llevó a efecto esa promesa, cuando Cristo en la cruz murió por tus pecados, para que tu alma no tenga que ser condenada a la muerte por tus pecados, y así salvó tu alma penalmente, que tú no creas eso, eso es lo que te condena. Más si tú lo crees, haces efectiva la salvación para ti por tu fe, y tú eres justificado por tu fe en el Evangelio, por creerle a Cristo. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado, no es salvado, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. Gálatas 3:10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley fue dada solamente para el conocimiento del pecado, no para que el ser humano intentando cumplirla fuera justificado, porque jamás el ser humano, no hay ser humano alguno en la tierra que haya cumplido la ley, porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado, para que el hombre entienda que no puede tener la misma moral de Dios, para eso. Y que cada vez que incumple la ley, que peca, su alma queda más condenada a la muerte, que es lo único que le va pasando a un ser humano en este mundo, sin que su alma haya sido sustituida por Cristo en la cruz, hecho que en efecto sí ocurrió. Entonces tú tienes que creer que Cristo te dio vida eterna en la cruz del Calvario, cuando Él murió en vez de tu alma, por los pecados de tu alma. Cristo hablando en primera persona, Juan 5:25, Juan 5:24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre dijo que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, versículos 10 al 13. Y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. ¿Has creído a Cristo? Mira, las obras humanas están exentas en la salvación. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. ¿Dónde están las obras? Tus acciones no están exentas. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1 en el original. Ahora pues, ninguna condenación, pena de muerte para el alma, que el alma es condenada a la muerte, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que condenaba a tu alma a la muerte? Pecar. Pero todos los pecados de tu alma que cometerás toda tu vida le fueron imputados penalmente a Cristo en la cruz del Calvario. El Padre ofrendó a su Hijo en propiciación por tus pecados y mis pecados. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, versículos 17 y 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. En la cruz del Calvario, a la persona de Cristo le fueron remitidos los pecados de toda la raza humana. No solamente los que va a cometer tu alma en tu vida, acá en la tierra,
los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida y los pecados de las almas de los seres humanos que van a vivir sus vidas en este mundo, para dejar salvos de toda condena a toda la raza humana. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos. Esa es la gran voluntad de Dios, que no se quedó en buenos deseos, se materializó en la cruz del Calvario. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. ¿Qué parte de la expresión que Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento no has creído? Según de Pedro 3:9. ¿Qué parte de la expresión Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? ¿Qué parte de la expresión que Dios quiere que todos los hombres sean salvos no lo has creído? No es cierto lo que dicen los presbiterianos calvinistas, que la salvación es por predestinación. No, la salvación ha sido consumada para toda la raza humana y se obtiene por la fe, creyéndola. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condena, después que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, de ahí en adelante, es por no creer que Cristo te dio vida eterna. Por no creer en el Evangelio, que Cristo, en vez de tu alma, se dejó imputar con los pecados que tu alma los va a cometer indudablemente toda tu vida, para Cristo, pagarlos muriendo Cristo, Él, en vez de tu alma, y por los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para dejarte penalmente exento de toda condena, con vida eterna para tu alma. El que tú no creas eso, el que tú no te entiendas salvo por la obra de Cristo sustitutiva en vez de tu alma, eso te condena. Ulises, si tú te mueres, ¿dónde vas? Al cielo. ¿Y por qué? Porque a pesar de que soy un inmundo y perverso pecador y que jamás podré evitar en manera alguna cometer pecados, Cristo murió por mis pecados en la cruz, dándome salvación y vida eterna a mi alma, seguridad de vida eterna. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es un simbolismo porque Cristo me sustituyó en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi alma incorporada en este cuerpo que tiene la ley del pecado que me va a hacer pecar hasta que me muera, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución. Él en vez de mí. Cristo en la cruz, muriendo en vez de mi alma. Mi alma nunca más tiene que morir. Ha quedado con vida eterna, porque aquel que murió en vez de los pecados de mi alma, en vez de mi alma, y por los pecados de mi alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo en la cruz del Calvario, en vez de mí. Él fue condenado a la muerte por los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida, en esta vida que yo tenga en este mundo. Y por los pecados que tu alma los va a cometer todo el tiempo que tu cuerpo tenga vida en este mundo. Para dejarme salvo para siempre con vida eterna. Se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo pudiera ser salvo de toda condena, intentando cumplir los mandamientos, dejando el pecado, entonces por demás murió Cristo en la cruz del Calvario por mis pecados. No, Cristo no murió por demás, Cristo murió por mis pecados y de esa manera salvó mi alma y le dio vida eterna. Es por eso que en Tito 3:5 leemos que hemos sido salvos por misericordia. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y en Efesios 2, versículos 8 y 9, leemos, porque por gracia habéis sido salvos, dice el original, por medio de la fe, porque por gracia habéis sido salvos, ya nos salvó Cristo en la cruz, por medio de la fe, y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el nuevo pacto que Cristo nos hizo cuando murió por nuestros pecados, acuérdate que Cristo dijo en la cena del Señor, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Eso lo dijo Cristo la noche anterior a ser crucificado. Nos hizo un nuevo pacto, aboliendo el antiguo.
En 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Todo pecado. ¿Qué parte de la expresión todo pecado no lo has querido creer? Entonces, hay un nuevo pacto. Y como todo pacto, al menos un pacto es bilateral. Al menos es bilateral. Al menos dos tienen que participar en un pacto. Puede ser trilateral o más. Pueden participar más en un pacto, pero por lo menos, a lo menos es bilateral. Dos participan. En donde uno pone una parte y el otro pone otra parte. Nunca un pacto es unilateral, como lo plantean los calvinistas, solo por gracia, no. La salvación es por gracia de Dios y por la fe del hombre. Donde Dios en el pacto de salvación pone su gracia. Cristo ofreciéndolo al Padre en propiciación por nuestros pecados, siendo cargado por nuestros pecados en la cruz, muriendo por nuestros pecados y dándonos salvación. Y la parte nuestra es nuestra fe, que tenemos que creer que Cristo nos salvó. Y ahí se sella el pacto. Dios pone su gracia, nosotros ponemos nuestra fe. Y ahí se sella el pacto. Porque por gracia habéis sido salvos. Por medio de la fe. Tu fe, la tuya. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros. Pues es don de Dios la gracia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hemos sido salvos por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Salvados para siempre de toda condena debida a nuestros pecados. Lo que condena al alma ahora, después de Cristo, es la incredulidad. Que tú no creas que ya Cristo te salvó. Eso te condena. Que tú no creas lo que Cristo dijo en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Que tú no creas lo que el Padre ha dicho. Que el Padre nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, versículos 10 al 13. Haciendo a Dios mentiroso, a Dios Padre, haciendo a Dios Hijo mentiroso por tu incredulidad. Y no creyendo que esa vida eterna Cristo la consumó cuando Él en vez de tu alma se dejó imputar con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para Él ser condenado a la muerte en vez de tu alma, dejando tu alma exenta de la muerte, que por ningún pecado que tú cometas en esta vida tu alma nos tiene que volver a pagar penalmente, porque el que ya los pagó penalmente siendo condenado a la muerte en vez de tu alma fue Cristo en la cruz del Calvario. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado al tercer día para nuestra justificación, Romanos 4:25. 100% salvo. Te ha anulado la ley, te ha abolido la ley y te ha anulado el acta de los decretos. Doblemente salvo. Por ningún pecado que tú cometas, penalmente tu alma es condenada. El que ya fue condenado a la muerte penalmente por todos tus pecados fue Cristo en la cruz. Cristo en vez de tu alma, en lugar de ti, en vez de ti, por amor a tu alma, te salvó. Ahora lo que te condena es no creer que Cristo te salvó. Y lo que salva tu alma es creer que Cristo te salvó. De esa manera, de manera sustitutiva y judicial. Que Dios les bendiga.